con un poderoso tema que viene de la secuencia de todo lo que usted ha visto a lo largo del mes de octubre. Cada viernes hemos tocado un tema referente al legado y hoy vamos a tocar el tema construyendo un legado. Sé que va a ser un tema que va a bendecir su vida, como lo ha hecho a lo largo de todo este mes. Si usted le ha dado la secuencia al programa, usted ha podido ser edificado. Y antes de iniciar, vamos a escuchar a nuestra hermana que hoy nos acompaña, nuestra hermana Keline de Leiden, nuestra hermana Clara de Pérez. Ella le van a dar su bienvenida respectivamente para que usted pueda compartir con nosotros en esta noche y gozarse a través de la enseñanza, a través de cada punto que nosotros vamos a tocar. Entonces le damos el espacio a nuestra hermana Clarita y luego a nuestra hermana Kelly. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Buenas noches, estimada población televidente. Es para nosotros un placer, un privilegio estar acá cada viernes que Dios en su misericordia y en su amor nos permite. Comparta el link para que este canal de bendición llegue a muchas más personas. Amén. Asimismo, buenas noches a todos aquellos que nos ven a través de este live y le damos la bienvenida. Y como decía la hermana Katia hace unos segunditos, vamos a estar compartiendo con ustedes un tema bastante interesante donde Dios nos ha estado hablando durante todo este tiempo, desde el mes pasado que hemos estado hablando acerca del legado. Dios ha sido bueno y creo que esta noche vamos a cerrar con broche de oro junto a mis hermanas acerca de este tema que seguro será de gran bendición para ustedes. Amén, así es. Nosotros queremos en esta noche que usted pueda ser edificado a través de este podcast. Sabemos que a alguno le va a llamar la atención, quizás otros ya están en ese proceso, pero le invitamos también a que usted pueda compartir su experiencia con nosotros a través de los comentarios, comparta a través de sus redes el enlace para que más personas puedan sumarse, puedan ser edificados. Le damos la bienvenida a aquellos que ya se han sumado. Salud y bendición a nuestro hermano Richie, que aparece allí conectado ya. Ustedes saben que siempre es de gozo poder compartir y poder ser exhortado a través de la palabra del Señor. Amén. En esta noche vamos a iniciar nuestro tema con la base en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y usamos este versículo porque está muy asociado al tema de construyendo un legado. Cuando uno sabe lo que ha hecho, uno puede decir, vivir satisfactoriamente. Amén. No tengo nada de qué quejarme, he cumplido mi propósito en Dios, y ese directamente es uno de los objetivos que queremos plasmar en esta noche. Usted a lo largo de este mes ha escuchado palabras claves relacionadas al legado como herencia y testimonio, pero en esta noche las palabras clave van a ser intención, propósito, preparación y formación. Amén. Amén. Y quiero iniciar con 3 preguntas para ponerlo a reflexionar antes de que entremos a los puntos que son bien importantes. La primera pregunta dice: ¿qué quedará de ti el día que partas de la tierra? ¿Cómo serás recordado? ¿Qué has hecho para ser recordado? Y no podemos hablar de la construcción de un legado si no hablamos de trayectoria, si no hablamos de huella, si no hablamos de testimonio, si no hablamos de herencia. Nuestro paso aquí en la tierra tiene que ser significativo, tiene que ser intencional, tiene que tener un propósito. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó a nosotros para ocupar un espacio. Dios nos creó para cumplir su perfecta voluntad. Y eso lo vamos a hacer a través de un legado. Y el primer punto que queremos ver en esta noche, porque tenemos algunos ejemplos de personas en la Biblia que llegaron a un legado que usted lo conoce como José, como Pablo, como Abraham, como Moisés. Pero queremos puntualizar algunas cosas para que usted no viva por vivir, sino que usted viva con una intención y con un propósito. Amén. Y el primer punto del que vamos a hablar son los fundamentos de un legado familiar sólido. Y usted sabe que Dios es un Dios de familias y nosotros
Acabamos de terminar, hermana Kelly, hermana Clarita, nuestro congreso familiar que fue poderoso. Amén. Hablamos acerca del legado. Nosotros no podemos perder el legado y la familia es el primer punto, el primer lugar donde nosotros debemos establecer un legado. Y vamos a la palabra del Salmo 78, capítulo 4, que dice: no las esconderemos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y nosotros vemos a través de la palabra, hermana Clarita, que Dios le dejó al pueblo de Israel instrucciones precisas de no olvidar el fundamento, no olvidar los principios, no solamente no olvidarlo, no quedarse con ellos, sino transmitirlo a través de las diferentes generaciones. Y es importante que nosotros como familia, no sé, usted si tiene hijos, si no tiene hijos, pero si no tiene hijos tal vez tenga sobrinos, ¿sí? Y siempre hay alguien que desea lo que usted tiene, siempre hay alguien ansioso y necesitado de ser formado. Y a través de esa formación tiene que haber fundamento en amor, en integridad, en el temor al Señor. Tiene que haber una instrucción intencional con familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Amén. No hay mejor principio que la palabra del Señor. Y esa es la que nos da la base a nosotros en todas las áreas para poder tomar las medidas, las correcciones. Yo conversaba en estos días con una persona y le decía, el mundo de ahora no es el mundo donde tú creciste. Amén. Así El es. mundo de ahora es muy diferente. Lo que han seguido el programa, yo lo he dicho otra vez, yo soy docente. Y como docente hay situaciones familiares que yo tengo que ver y se ha perdido mucho esa cultura de dejar un legado. Amén. Porque mi abuela, mi mamá, ellas crecieron con un legado. O sea, sus ancestros o sus antepasados se preocuparon por dejarle una enseñanza, y el legado es una enseñanza. Se preocuparon por dejarle una enseñanza. Pero si usted no tiene fundamento familiar, si usted no tiene principios familiares, usted no puede dejarle un legado a sus generaciones. Así es. Entonces sus generaciones vivirán sin propósito. Aquí tenemos a la hermana Clarita, a la hermana Kelly. Ellos tienen hijos de diferentes edades. La hija de la hermana Clarita es una bebé. La hija de la hermana Kelly es una adolescente. Sin embargo, yo estoy segura, hermana Clarita, que hay un trabajo que usted está haciendo intencionalmente en su hija, a pesar de que ella ni siquiera tiene 1 año de edad. Pero es que el cerebro es tan misterioso y tan magnífico que hay cosas que van a ir quedando. Sí. Que quizás nosotros conscientemente no tengamos el registro de eso, pero como Dios es Dios, Así es. nosotros actuamos en base a yo digo, a ese equipaje, a ese bagaje que tenemos, ese depósito. Yo quisiera que usted pudiera hablar de su experiencia con su bebé, porque quizás alguna persona diga, no, pero ella es chiquita, ella no sabe. El bebé sabe desde que está en el vientre. Así es. Por eso que el bebé sabe de pena, porque ¿cómo él va a apenas sale al mundo poder reaccionar a algo que da pena si él nunca lo ha vivido? Pero él lo recibió a través de las emociones que su mamá le transmitió. Entonces es importante cómo usted puede trabajar para aquellas personas que tienen un bebé igual que usted, ese fundamento del legado familiar que usted le quiere dejar a Melody. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo. Créalo que es una interacción que cuando uno comienza con Dios, en el transcurso está Dios. Y lo principal en todo esto es que Dios esté presente. Desde el vientre recuerdo que cuando nos íbamos a acostar decía, mami, vamos a orar. Todavía me lo dio una burbujita en la barriga. Así Incluso es. nadie sabía que estaba embarazada, pero nosotros, mi esposo y yo, sabíamos la noticia. Y orábamos con ella desde el vientre, alabábamos a Dios. Y ustedes son testigos. Aquí nunca dejamos de cantar, adorar a Dios. Ahí estuvimos hasta el final, hasta que Dios nos dio la fuerza. Melody tiene 11 meses. Amén. Y solamente hace 3 días estábamos escuchando una adoración. Ella estaba con mi cuñada, mire esto.
Y ahí en el cuarto ella levantaba las manos y cerraba los ojos. 11 meses, imagínese, recién cumplido. Dice, como una bebé que ya sabe de adoración, es algo que uno va impartiendo. Así es. Y como decía la hermana Katia antes, es intencional, es a propósito. Y cuando nosotros hablamos realmente de construir un legado, el trabajo de construcción es algo bien pesado, es algo bastante, ¿qué le puedo decir? Que lleva bastante sacrificio, mucho esfuerzo físico, mental, espiritual, en todas las áreas. Pero cuando yo hablo de que voy a trabajar un legado, pasa algo. En la construcción secular llega una fase de la etapa de la construcción que se le llama obra gris. Y a nadie le gusta eso. Usted dice, nada más yo quiero que me quiten esta pared porque voy a ampliar un poquito. Pero ese quitar esa pared considera polvo, que no me va a gustar, hay que mover todo. Entonces esa parte es la que nos cuesta un poquito. No me gusta el desorden, no me gusta que me incomoden, pero eso es parte de esa construcción. Entonces cuando hablamos de construir un legado, hay cosas que van a causar en un momento molestia. Tal vez en la etapa de corrección, no me gusta esta etapa, pero no me la puedo saltar. Es necesario para que yo cree ese legado. Y entonces en esa construcción del legado es un trabajo continuo primero. Amén. Conlleva riesgos, conlleva peligros como tal, pero como cristianos, como pueblo, digo, yo lo asumo porque estoy con Dios. Dios está de mi lado. Estoy trabajando algo que yo sé que me va a costar ahorita. Tal vez no me gusten las molestias, y sea como el gobierno de la República de Panamá, las molestias pasan pero las obras quedan. Así es. Pero tenemos que estar conscientes que es un trabajo intencional, y aunque en el momento tengamos cierto tipo de molestia, cierto tipo de incomodidades, es necesario, porque estamos hablando de una formación que estoy dejando. Y como decía el pastor Armodio el día domingo, una herencia la puedo dejar, es cuestión de minutos, firmo un papel, le dejo este testamento, esta parte es para ti. Pero un legado es un trabajo que lleva años. Así es. Y nos cuesta realmente, pero no es algo que vamos a dejarle a la generación, sino en mi generación. Amén, así es. Saludos a hermana Julia, saludos a Fer Olmo, saludos a Jonathan. Bien, tenemos algunos padres aquí conectados que ellos pueden compartir también, porque todo eso enriquece la experiencia de ustedes, enriquece la información que nosotros podemos compartir y le sirve a otras personas, porque nosotros aquí estamos, sí, llevando el hilo de este podcast, pero desde su experiencia también ustedes pueden hablar como hermana Julia, hermano Tuñón, aquí bendiciones, Catiuca Fajardo. ¿Cómo han trabajado ustedes en la construcción de ese legado? Entonces, le voy a dar la oportunidad a nuestra hermana Kelly. ¿Cuáles son esos fundamentos familiares del legado? ¿Cuáles son esas intenciones? Porque ya mencionamos que el legado es intencional. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas intenciones? Porque el legado también cubre muchas áreas, no solamente en la parte espiritual, también en la parte secular. Exacto. Porque nosotros vivimos en esta tierra, usted tiene que enseñarle a su hijo de valores, de respeto, de sacrificio, de esfuerzo, de humanidad. Sí, todas esas cosas que forman a un individuo, no solamente la parte académica, que son las calificaciones, porque hay personas con excelentes calificaciones, pero como seres humanos no tienen empatía, no tienen respeto. Entonces, todas esas cosas son parte de un legado. Nuestra hermana Kelly nos puede compartir. Sí. Y en esta noche es interesante este tema cuando se habla de construir un legado, y me gustaba el inicio cuando decía la hermana Katy, los fundamentos, y Clarita tocaba el punto de cuando una construcción, o sea, el construir un legado es como cuando tú construyes un edificio. Ciertamente antes de tú construir un edificio tienes que poner un buen fundamento para que ese edificio tenga cómo sostenerse. Bueno, así mismo es la vida, así mismo es el ser humano, o sea, todo inicia desde el nacimiento. Quizás ahora Clarita está experimentando a la corta edad que tiene Melody en meses, y yo podría hablar como experiencia como madre de un adolescente, como decía la hermana Katy, y todos pasamos por esa etapa desde el nacimiento, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, y ahora lo que somos adultos, y ahora lo que son ancianos. Pero el legado es algo que se transmite de generación en generación. Entonces es importante que nosotros entendamos, y que aquellos que nos ven entiendan, que no solamente nosotros vamos a hablar del legado de la parte espiritual, sino también la parte secular, la parte emocional, la parte esa que va formando
la personalidad de cada ser humano, para que el día de mañana tenga todas las herramientas de cómo enfrentar la vida. Es como decía la hermana Katia al inicio, que el tiempo de antes no es el mismo tiempo de ahora. Lo que yo viví en mi niñez no es lo mismo que está viviendo la niñez de ahora. Amén. Entonces, cada vez el mundo va evolucionando y nosotros, los que somos padres, ya sea espirituales o padres que hemos tenido hijos, hijos por familia, tenemos que entender que nosotros estamos preparando, construyendo, formando personas para el día de mañana. Entonces el legado es algo que se transmite, algo que nosotros vamos dándole a cada generación dependiendo del tiempo en el que nosotros estemos viviendo. Entonces es muy interesante y a la parte de eso es muy importante. Amén. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué le estamos enseñando a los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué huellas, como la pregunta que hacía la hermana Katy al inicio, qué huellas yo estoy dejando? ¿Cómo yo quiero que el día de mañana que yo no esté, qué enseñanza le estoy dejando a la generación que viene detrás de mí? Amén. Entonces eso es muy importante recalcar en esta noche, hermana Katy. Amén, así es. Porque, o sea, nosotros estamos aquí con un propósito. Yo recuerdo mucho cuando yo era chica, mi familia es numerosa, nosotros somos 5 hermanos, y mi mamá siempre nos enseñó a nosotros que nada era de nadie. Si había algo en la casa, era de todos. Inclusive, o sea, como toda familia, nosotros teníamos regalos individuales para Navidad, pero si entre mis hermanos, que son 3 varones, alguno quería el regalo, el juguete del otro, en medio ¿sabes? De los juegos y la cosa, mi mamá siempre decía, sí, eso yo lo compré para ti, pero ese es tu hermano y tú lo compartes con tu hermano. Así es. Y así mismo era entre mi hermana y yo, había algo y nosotros lo compartíamos. A veces no entendíamos, era difícil para nosotros por la diferencia de edad entre mi hermano más grande y el más chico, o sea que los chiquitos destruyen más. Entonces a veces el chiquito le dañaba las cosas al grande y bueno, ustedes saben, se formaban las peleas de hermanos, pero lo que mi mamá intentaba era establecer el principio, el legado de compartir, el legado de esa empatía. Entonces, dentro de la construcción del legado, y vamos a hablar de familia porque hemos hablado todo el mes en familia, dentro de la construcción de ese legado, nosotros tenemos que ver todas las áreas, no solamente la parte espiritual. En la parte espiritual tenemos, sí, como dice la hermana Clarita, su bebé en el vientre le decía, Melody, vamos a orar. Así es. ¿Sí? Y para algunas personas quizás sea, es exagerado, Ajá. pero no. Hay una conciencia en el vientre que los científicos lo han comprobado. Así es. Ella sabe lo que quiere. Entonces, desde el vientre, ella creaba esa atmósfera para su hija. Y todas esas cosas son importantes. El fundamento. Según el fundamento que nosotros pongamos, la hermana Clarita, ella trabaja en el área de construcción y todo eso. Por eso que habla de obras grises. Yo nada más conozco obras muertas, pero hasta ahora conozco lo de las obras grises. Pero el fundamento es importante en cualquier aspecto que nosotros lo veamos, porque el fundamento es la base. Y lo importante en esto es porque pasa mucho en familias que a veces el resultado de la obra no es lo que tú esperabas. Pero si tú pones un buen fundamento en la parte espiritual, vamos a enfocar este punto en la parte espiritual. Si tú pones un buen fundamento, ese fundamento va a dar testimonio de lo que tú has hecho, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. Nosotros no tenemos la capacidad de poder decidir por los hijos. No lo podemos hacer porque ellos, aunque nosotros le demos la herramienta y los formemos, ellos son personas y tienen su capacidad individual, pero lo que sí el padre tiene que salvar la responsabilidad es que dejó el fundamento. Ese es el trabajo de una cabeza de familia. Ese es el trabajo de un hermano mayor también, porque no vamos a darle la responsabilidad solamente a los papás. Ese es el trabajo de un hermano mayor. Así es. Ser un ejemplo, ser un modelo a seguir. Amén. Un legado también es un modelo, Amén. ¿sí? De conducta, de palabra. Todas esas cosas son parte de ese fundamento.
y establecer los principios bíblicos, que son los principios bíblicos los que rigen a la humanidad, porque todo lo que nosotros tenemos en derechos humanos y demás, cuando nosotros nos vamos a la palabra, eso parte de la palabra, ¿sí? Todo lo que se ha extraído para que el hombre tenga una conducta correcta está establecido en la palabra del Señor, y no podemos olvidar esa parte. Fundamentos de amor, de integridad, del temor a Dios, y sobre todo hacerlo con la intención. ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Amén. Así es. ¿Sí? Que el día de mañana el resultado no sea porque el fundamento no fue bueno, sino que el resultado es porque tú tomaste la decisión de hacerlo de esta manera, no porque así fue como se te enseñó. Amén. Se Así te es. enseñó de otra manera, pero tú tomas la decisión de hacerlo como tú quieres. Amén. Y eso es importante, porque a veces el papá dice, vaya, no salió bien, vaya, falló, pero tú hiciste tu trabajo. Así es. Tú hiciste tu trabajo. Amén. Entonces eso es importante. Bendiciones a Jesús Mendoza, saludos. Saludos, bendiciones a la pastora Indira Tena, bendiciones a todos los que están saludando, que están conectados, están como oyentes, queremos compartir, amén, queremos compartir. Conocer su opinión. Conocer también es su opinión, importante su para experiencia. nosotros, así Ustedes es. son parte de este programa, nosotros solamente estamos aquí para direccionar, Amén. pero ustedes también son parte. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del impacto del legado espiritual. Amén. Interesante, mire, Deuteronomio 6 dice, el versículo 6 y 7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella, dice, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes Amén. y cuando te levantes, o sea, en todo tiempo, háblalas. Amén. Medítala, siembra esa palabra. Interesante todo esto de la construcción del legado. Antes me reía cuando la hermana Katy decía obra gris. ¿Por qué? Porque en el momento no es lo que yo esperaba ver. Me dijeron, no, es que va a quedar de 2 pisos, pero lo que yo estoy viendo ahora mismo es un desorden, unos escombros, eso no me gusta. No me gusta lo que veo. Y pasa esto muchas veces con el legado. O sea, estoy trabajando, estoy formando, estoy sembrando la palabra, pero no veo lo que quiero. Me hablaron de un resultado, pero no es lo que mis ojos están viendo ahorita. Y yo quiero decirle en esta noche, frente a esa realidad, no deje de declarar la palabra de Amén. Dios. Y me quiero traer a colación la vida de Abraham. Abraham tenía una palabra de dejar un legado, y un legado que iba a ser perpetuo. Dice, en ti serán benditas todas las familias. Pero para dejar ese legado, vimos todo lo que Abraham tuvo que atravesar Amén. en ese transcurrir, ya aún teniendo una palabra de Dios. Y esa construcción del legado, imagínese esto al inicio. Dios le dice, sí, vas a tener un hijo, y ahí te va a hacer descendencia, y eso va a ser de bendición. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la incredulidad. No, a veces pensamos que podemos nosotros ayudar a Dios. Y en ese caminar comienza Dios a tratar con Abraham. Si tienes que salir de tu tierra, ahí vemos el primer paso de obediencia. No sé, no entiendo, no sé para dónde voy, pero voy en obediencia. Así es. Pero cuando llega ese momento de creerle a Dios a través de su esposa, dice, no, vamos como a ayudar a Dios un poquito. Y a veces Dios nos da una instrucción clara, pero nosotros muchas veces tergiversamos ese plan de Dios, y entonces no es que no se va a cumplir, sino que nos cuesta. Amén. Y ahí se ve la construcción como un poquito estancada. Veo que no avanzo. Pero una vez ya estando Isaac, viene algo interesante. Porque en el tiempo de antes se tenía esto muy presente. O sea, el papá era panadero, el hijo tenía que dedicarse a eso, sí o sí. Por eso vemos a Jesús como el hijo del carpintero, porque José era carpintero. Pero cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe, uno dice, wow, de una u otra manera este hombre tuvo que haber impartido fe. Y lo vemos en la vida de Isaac cuando iban al momento del sacrificio. Él dice, espérense, hasta aquí ustedes me pueden acompañar. Mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y me gusta un estudio que dice incluso que cuando ellos llegaron a la cúspide, dice Isaac, papá, si tú me trajiste aquí, entonces mátame. Si ese Dios que tú me has compartido es tan fiel y hasta hoy nosotros lo hemos visto. Eso fue lo que él te dijo, tú eres el padre de la fe, nosotros le creemos a Dios. Y si esa fue la dirección que tú recibiste de parte de Dios, si Dios nos trajo hasta aquí, hazlo. Dice que Isaac mismo se colocó como sacrificio y dice, hazlo. Imagínese ese ejemplo de fe, esa vida de fe que Abraham había impartido. Yo me imagino en ese caminar, él dice, ok, tenemos la leña, tenemos todo, pero falta. Y me imagino ahí Abraham diciéndole, mira Isaac, recuerda que tu mamá no puede. Y empieza Abraham a recordar toda esa etapa de fe, sembrando ese legado que iba a trascender. Amén, así es. Una de las cosas del impacto espiritual en el legado es que
Muchas veces cuando nosotros hablamos de eso, de la impartición, Amén. de la enseñanza, se piensa mucho en la perfección. Y en la transmisión del legado no es que usted va a ser una persona perfecta, Así es. sino es que usted va a transmitir una enseñanza. Así es. Que lo que usted diga sea lo que usted haga. Una de las cosas que tocaban los pastores, uno de los pastores en el Congreso Familiar, el hermano Armodio, el pastor Armodio lo decía. Yo me senté con mis hijos y yo dije, ven acá, díganme a mí si el hombre que usted ven en la iglesia es el hombre que usted ven aquí en la casa. Y él lo dijo claramente desde su experiencia. Y yo no estaba hablando de no tener defectos y no esperaba que mis hijos me dijeran que no tenía defectos, sino que estoy hablando de la enseñanza, del modelo de enseñanza, estoy hablando de integridad, Amén. ¿sí? De eso es lo que se trata el legado, porque la perfección no la tiene nadie. Así es. Nosotros somos humanos y cometemos errores, pero lo que se está hablando en el impacto del legado espiritual es que los hijos no vean a mamá, la que ora en la casa, mucho, sí, la que es muy comedida en la calle, pero en la casa es la que quiebra los platos, es la que Exacto. grita, entonces esa parte de el impacto del legado es transmitir una enseñanza. Amén. ¿Qué enseñanza estoy transmitiendo yo? Así es. Y eso es en muchas áreas, no solamente en familia. ¿Qué enseñanza estoy dejando yo en mi lugar de trabajo? ¿Qué enseñanza estoy dejando yo con las personas que me relaciono? Todas esas cosas son parte del legado. ¿De quién soy yo? ¿Quién soy yo para mis compañeros de trabajo? Exactamente. ¿Quién soy yo para mi familia? ¿Quién soy yo para mis hermanos de la iglesia? Amén. Porque nosotros como cristianos debemos de tener en equilibrio todas las áreas de nuestra vida. Amén. Todas las áreas de nuestra vida deben de estar en equilibrio. Y es importante, hermana Kelly, que nosotros reforcemos buenas enseñanzas. Así Porque hay es. malas enseñanzas. Sí. Sí. Nosotros reforcemos buenas enseñanzas. Sí, una de las cosas que yo meditaba en estos días y hoy compartía con mi esposo, estando en la casa, yo le hacía una pregunta a él acerca de la palabra del Señor cuando estaba estudiando lo del programa. Y todo lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas, no solamente en este Congreso de Familias, sino desde del mes anterior, desde hace meses, Dios hablándonos acerca del legado familiar, del tema de familia, cómo nosotros construimos un legado, qué le estamos dejando a las generaciones o a nuestros hijos, hablando del tema de familia, pero también hablando de la parte espiritual, aún nosotros siendo líderes espirituales, ¿qué le estamos dejando a la generación que viene detrás de nosotros, a la que nos está siguiendo los pasos muy de cerca? Y yo meditaba en la palabra del Señor acerca de David y de Salomón. Y en antes que Clarita hablaba acerca de Abraham y de Isaac, yo también me sentía muy identificada con la palabra del Señor cuando habla acerca de David. Y la hermana Katy decía en antes, no se trata de perfección. Amén. Porque la historia de David, los que la conocemos, aún él siendo, como dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, David como ser humano cometió ciertas faltas, pero los errores y las fallas que él tuvo, o sea, le ayudaron o le enseñaron que no había nada mejor que reconocer la falta que él había cometido delante de Dios. ¿Pero para qué? Para no dejarle a la generación que venía detrás de él, a sus hijos, esa gravedad o ese, vamos a decirlo, como esas maldiciones. Porque hablando de legado, nosotros tenemos que tocar el punto de las maldiciones. Hay gente que no deja un buen legado y dejan un mal legado, le dejan a sus hijos, a las generaciones que le siguen maldiciones de enfermedad, de pecado, por causa de errores que cometieron en el pasado. Pero cuando yo veía la palabra en Proverbios capítulo 4, me gustaba lo que dice la palabra y yo quiero leerle este versículo. Dice, desde el versículo 1,
dice la palabra del Señor, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis cordura. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y dice el versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y si usted se lee todo este pasaje bíblico, usted se va a encontrar versículos interesantes donde el padre le enseña al hijo y le dice, guarda la palabra, guarda los mandamientos. Entonces, si nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos, hablando de padres que no son cristianos, por ejemplo, buenos principios, buenos valores, el amar al prójimo, independientemente que yo le sirva a Dios o no le sirva a Dios, o sea, valores que rijan su vida, porque como decía la hermana Katia al principio, el mundo se rige ¿por qué? Por principio, pero todo proviene de la parte espiritual. Entonces, si yo le dejo a mi hijo un buen legado de acuerdo a lo bueno, a lo que es verdadero, entonces yo puedo obtener buenos resultados. Amén. En mi hijo o en mi hija. Entonces es importante que nosotros como padres, y este consejo yo se lo doy a los padres, yo no soy una madre perfecta. En estos días hablaba con mi hija y yo le decía, no soy una madre perfecta, y yo cometí muchos errores en mi pasado. Quizás mis padres en ese entonces no eran cristianos, y ellos me educaron a mí y a mi hermana de acuerdo a lo que ellos les habían enseñado sus padres. Entonces, cuando nosotros hablamos de legado, es lo que transmitimos. Hay muchos padres que le transmiten a sus hijos lo que le fueron enseñados por sus antepasados. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de verdad. Amén. Y qué bueno es cuando ahora tú tienes la oportunidad de no cometer los errores que quizás en un momento dado David cometió, la falta que él cometió, pero delante de Dios él reconoció, él dijo, no estoy haciendo las cosas bien. Entonces él decidió que yo tengo que enseñarle por lo menos a uno de mis hijos, que Dios me dé la oportunidad de enseñarle a hacer las cosas bien, amén, las cosas correctas como dice la palabra. Entonces a mí por lo menos en lo personal, a mí me ha encantado este mensaje del legado, porque he aprendido mucho más, he confirmado algunas cosas que ya Dios me venía enseñando, cosas que a veces uno es ignorante, pero como Dios tiene un tiempo para cada cosa. Así que para mí esto es muy importante, o sea, los fundamentos, el impacto que dejamos en nuestros hijos y aún en las personas que no son hijos de nosotros naturales, pero que nos siguen, amén, y que nos ven. Amén. Dice el hermano Richie en su comentario, debemos ser el modelo de legado que queremos transmitir, amén, el reflejo de lo que va a quedar. Así es. Así es, nosotros debemos ser el modelo. Amén. El modelo, y un modelo positivo, un modelo de enseñanza que valga la pena. La Biblia dice en Josué 24, versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Las decisiones diarias que nosotros tomemos son las que van a edificar un legado. Amén. Mire que dice decisiones diarias, porque cada día nosotros nos enfrentamos a situaciones. Si usted le dice al niño, el que te saca el ojo, tú sácale el ojo también. Así. Esa misma enseñanza se va a transmitir. Sí. Aquí los hermanos que están backstage se están riendo, pero no, esa es la realidad en muchas familias. Sí. Esa es la realidad. O sea, violencia generando violencia. Pero ¿cómo se rompe ese ciclo? Y decía algo cierto la hermana Kelly. Cuando ella fue criada, que su papá todavía no eran cristianos en ese tiempo, en la transmisión de enseñanza, ella dice, posiblemente fueron enseñanzas que ellos recibieron de sus padres. Uh-huh. Pero hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos más conocimiento. Amén. Y tenemos más proyección de la verdad de la palabra. Uh-huh. Y ante eso nosotros no tenemos excusa. Amén. Ante eso nosotros podemos rectificar los errores. Sí. Muchas veces la persona dice, ay no, pero ya para qué.
ya con tantos años que yo tengo, yo quiero decirle en esta noche, mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad Sí. de dejar un legado. Amén. Usted no se puede dar por vencido. Así es. ¿Sí? Quizás hay algunos errores que, bueno, ya se cometieron. Amén. Ya se cometieron. Pero usted puede empezar de nuevo hoy. Así Usted es. tiene una oportunidad hoy. Amén. ¿Y qué sabe usted si, no sé, con 50, 60 años, qué sabe usted si va a vivir 90? Y si usted tiene 50 años, tiene 40 años. Amén. Que no es poca cosa. Si usted tiene 60 años, tienen 30 años. Entonces, mientras usted esté vivo, usted tiene la oportunidad de que en cada decisión que usted tome, construir un legado, dejar una huella. Ahí lo vimos en la palabra, escogeos hoy. Amén. Entonces, es una decisión nuestra. Si formamos en nuestra familia, si formamos a las personas que están alrededor nuestro, en cualquiera de las áreas que usted la quiera poner, para la vida o para la muerte. Así es. ¿Sí? El legado dice nuestra hermana Yanicha, dice, recordatorio que el legado que tú dejes será el reflejo de cómo viviste en la tierra. Sí, ella está citando lo que dijo la pastora Manuela. Y es cierto, si estás vivo aún estás a tiempo, dale un giro a tu vida. O sea, lo último que nosotros podemos hacer es rendirnos. Así es. Lo último que nosotros tenemos que hacer es desistir. Cada decisión que tú tomes hoy va a determinar lo que tú hagas mañana. Y cada decisión que tomes hoy, si tienes hijos, le vas a dejar esa huella a tus hijos. Porque bien lo decía la hermana Kelly. Sí, hay personas que en su mal accionar se mueren y le dejan las consecuencias a sus hijos. Sí. Entonces sus hijos tienen que enfrentar una situación que ellos no provocaron. Pero ¿por qué no tomamos la decisión de hacer las cosas bien? Yo conversaba el otro día con un compañero del trabajo y estábamos hablando acerca de los planes y los proyectos, y yo le decía a él esto: mira, todas las actividades que yo le he incluido a mi vida, yo las disfruto, porque son actividades que me han enriquecido. Y yo le decía a él, cuando yo me levanto cada mañana en cualquier cosa que yo vaya a hacer, yo lo hago con satisfacción, con placer. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo según la manera que yo determiné vivir, Así según es. la manera que yo he querido vivir. Entonces, nosotros no podemos estar en este camino, ¿sí?, solamente viviendo del ensayo-error, 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 ensayo-error. Tiene que haber un momento de aprendizaje. Amén. Tiene que haber un momento de tomar decisiones diarias. Amén. Entonces, ¿cuáles son o cómo son o qué haces tú en tu vida para tomar esas decisiones que tú sabes que van a ser positivas, que van a permitir tu crecimiento, que van a permitir que tú le puedas transmitir a otros un mensaje positivo, hermana Clarita? Amén. Porque nosotros no vivimos en una isla. Así es. Nosotros estamos rodeados de muchas personas. Amén, amén. Alguien tiene que querer lo que nosotros tenemos. Amén. O en alguien intencionalmente tenemos que vertir Claro lo que que sí. nosotros tenemos. Así es. Yo creo que ese es el llamado que Dios le ha hecho a toda la humanidad, independientemente de que si usted tenga la fe cristiana o no, usted como persona tiene algo que transmitir. Y eso que usted tiene que transmitir, que esperemos que sea positivo, eso es su legado. Amén. Porque sí, hay gente que ha sembrado mal y hay testimonios del mal que han sembrado. Así es. Sí, ejemplos hay muchísimos, pero que nosotros seamos los que procuremos entonces tomar las decisiones de dejar un buen legado, hermana Clarita. Amén. Interesante todo esto que hemos estado compartiendo y sus comentarios también, créanlo que sí. Y meditaba en lo que estamos compartiendo acá y tengo varias anotaciones acá. Del buen legado y el mal legado. De una u otra forma algo estamos dejando. Así Amén. es. Y la ley de siembra y la cosecha es tan evidente que la misma Biblia lo dice: todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y hemos estado hablando como padres, pero yo quiero en esta noche también hacer un llamado a los hijos y hermanas acá y los que nos Amén. ven a través de la pantalla. Hay algo interesante, usted puede orar, ayunar y decir: yo quiero que me vaya bien, pero hay una promesa que dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Amén. No hay que hacer mucho esfuerzo ahí. El término es honrar, es bíblico, el principio es honrar. Ahora, cuando hablamos de un legado, tal vez usted diga: a mí no me dejaron un buen legado.
Pero hay algo interesante. Tal vez no hubo un padre que estableció un fundamento en esa construcción del legado. Y a usted le toque comenzar de cero, pero con la ayuda de Dios usted lo puede hacer. Así es. ¿Qué pasa? Cuando hay una generación que ya viene construyendo el legado es más fácil, porque yo no voy a partir de cero. Pero si me toca, lo único que me toca partir de cero, yo puedo comenzar de cero con la ayuda de Dios. ¿Y qué pasa aquí cuando yo digo, ok, yo no recibí un buen legado, no tengo un buen ejemplo, nunca vi un buen testimonio? Dios está contando contigo para que empieces a marcar tu generación de una forma positiva. Y de eso se trata. Tengo un fundamento, recibí la verdad. Necesito un nuevo comienzo, reivindicar mi vida, mi generación, porque no quiero que ellos sean afectados, no quiero que pasen por lo que pasé. Entonces hay un principio bíblico que me respalda, pero con la ayuda de Dios yo puedo lograrlo. Amén. Y cuando hablábamos antes, la hermana Kelly mencionaba de ciclos, venía a memoria una anécdota que para tiempo de diciembre una familia decía, bueno, vamos a hacer el jamón y vamos a hacerlo así, vamos a hornearnos. Pero venía la esposa y decía, vamos a cortar esta parte del jamón porque mi mamá lo hacía así. Sí, porque no la vas a cocinar. Dice, no, es que mi mamá esa parte la descartaba. Ok, vamos a donde tu mamá. Oiga, mire, suegra, su hija dice que esa parte no nos la vamos a comer porque usted lo hacía así. Dice, sí, es que mi mamá lo hacía así. Ya van 3 generaciones. Vamos con la abuelita a ver por qué. Abuelita, mire, no, es que mi esposa dice que esa parte no la vamos a comer porque mi suegra dice que usted lo hacía así y yo quiero saber qué pasa, por qué usted no se comía esa parte. Y mire lo que dice la señora, no, lo que pasa era que teníamos una estufa tan pequeña y esa parte no cabía en el horno, por eso tenía que cortarlo. Ellos ignoraban el por qué, pero estaban siguiendo un ejemplo, un ciclo repetitivo sin tener el conocimiento de un propósito, una intención. Entonces, nuestro legado debe ser intencional y con propósito, con conocimiento fundamentado en ¿qué? En la palabra. Así es. Amén. Saludos a Alison Mena, saludos a Edison Fader, que también están conectados. Hermana Kelly, la hermana Clarita tocaba un punto bien importante que es el legado de hijo. Porque cada vez que hablamos de legado pensamos en el que está al frente, que son los padres. Pero es cierto, un legado de hijo, Sí. que lo que tú hagas como hijo, tus hijos te lo van a hacer a ti también. Así mismo. Porque la Biblia dice que todo lo que tú siembras tú vas a cosechar. Entonces, esa misma conducta, y ahora que la hermana Clarita tocó el tema de la reflexión, esa del horno y del jamón, hay una reflexión también que es muy conocida y le he escuchado que se ha usado bastante, es sobre el hijo que labraba, viendo al papá viendo la conducta de su papá, él labraba una mecedora. ¿Y por qué el hijo labraba esa mecedora? Porque su papá sentaba a su abuelo en esa mecedora y lo desatendía todo el día. Y cuando el hijo estaba pequeño, el hijo empezó a hacer su mecedora. Porque cuando ese hijo creciera, él iba a hacer lo mismo que su papá hizo con su abuelo, sentarlo allí y desatenderlo. Y eso nos tiene que dar un mensaje a nosotros. Así tiene es. que llamarnos a la reflexión. Nosotros no podemos dejar un mal legado y esperar recibir buenos frutos. Amén. Porque lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Exactamente. Se trata de siembra y de cosecha. Así si es. tú quieres recibir buenos frutos, tú tienes que dejar un buen legado. Tú tienes que ser un buen ejemplo. Tú tienes que dejar buenas enseñanzas, una huella positiva. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas cosechar aquello que tú sembraste. Porque sí o sí eso va a venir. Sí o sí eso Así va a es. venir. Quizás tú lo estás esperando en una línea, pero Dios te lo manda en otra. Amén. Sí es cierto, porque hay que hablar de las cosas feas a veces. Hay hijos que son ingratos, tuvieron buenos padres. Sí. Pero hay hijos que son ingratos, no valoraron el principio, no valoraron el legado. Amén. Pero Dios siempre permite conectarte con alguien, quizás alguien que Exacto. ni siquiera tú criaste, pero siempre admiró esa paternidad tuya. Pero Dios no te va a desamparar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo correcto, Dios nos da nuestra recompensa. Entonces, esa parte también nosotros tenemos que compartirla cuando nosotros hablamos de un legado, hermana Kelly. Así es que cuando hablamos de construir un legado, independientemente de la posición en la cual nosotros estemos, ya sea como padres o como hijos, siempre va a haber una generación que viene detrás de nosotros. Sea que yo sea madre ahora, si yo soy madre ahora, de igual forma, yo soy hija. Yo Amén. tengo padres. Entonces es importante qué estamos dejando o qué huella estamos dejando
Realmente la Biblia lo dice y la hermana Clarita lo reiteró en ante todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Sea que tú seas creyente o no, aquellos que nos ven a través de esta pantalla, si tú eres creyente o no eres creyente, de igual forma, lo que tú siembres, lo que tú enseñes, lo que tú hagas, como decía la hermana Katy antes en la anécdota, de lo del papá con que el hijo veía al papá labrando siempre la mecedora, todo lo que nosotros hagamos delante de los hombres, siempre nosotros vamos a cosechar de acuerdo a lo que nosotros, a las decisiones que nosotros tomemos. Dice aquí, cada decisión que tomamos construye el legado que dejaremos. Cada decisión que yo tome va a construir el legado que yo voy a dejar. Aquellos que me ven, aquellos que me rodean, a mis hijos, si es que los tengo, dice, nuestras palabras, actitudes y acciones dejan huella en quienes nos rodean, especialmente en nuestros hijos. Por ejemplo, Amén. aquellos que son padres, pero nosotros también, los que somos padres, también fuimos o seguimos siendo hijos, porque no dejamos de ser hijos aunque somos padres. Una de las cosas que a mí me impactó bastante durante este tiempo, en este año, el tema de familia, del legado y todas esas cosas, yo compartía con mi familia, es que yo decía, wow, como la hermana Clarita antes hablaba de la anécdota de acerca de la mamá, de la abuelita, que le quitaban esa parte del pellejito del jamón, y parece chistoso, pero realmente es una realidad. Es una realidad. Es una realidad en todos nosotros, en todos los seres humanos, casi en toda la familia. Cosas que se vienen practicando desde allá atrás. Y tú no sabes ni por qué, pero tú dices, no, yo lo hago porque mi mamá me lo enseñó, yo lo hago porque mi papá me lo enseñó, yo lo hago porque la persona que me crió me lo enseñó. Pero nunca, quizás muy pocas veces nos tomamos el tiempo de preguntarnos, pero ¿por qué ella lo hacía de esa forma y no de esta forma? Amén. Porque hay cosas que tienen el mismo resultado, pero tienen diferentes formas de hacerse. Entonces yo me reía en antes porque mi mamá es así, y no sé si la mamá de ustedes también es así. A veces ellos te enseñan de una forma, pero en el caminar de la vida tú vas aprendiendo Amén. otras formas de hacer las cosas. Y cuando ellos ven que tú lo haces de una forma muy diferente a como ellos te enseñaron, ellos te dicen, no, eso no se hace así, eso se hace de esta forma. Y un día yo me senté con mi mamá y yo le dije, madre, hay muchas formas de hacerlo. Que tú lo hagas de esa forma está bien, pero tú puedes obtener los mismos resultados, pero de otra forma. Amén. Entonces, cuando hablamos de legado, tenemos que tomar en cuenta esto, y esto es muy importante. Yo antes no le veía el valor a esto como ahora, y yo decía, es muy importante qué dejamos, qué estamos enseñando. Amén. Y yo creo que, como dice la hermana Katy ante la palabra del Señor y hermana Clarita, que nosotros todos tomamos de la palabra, porque ahora encontramos una manera diferente de hacer las cosas. Mi mamá y mi papá me enseñaron de esta forma, pero ahora yo tengo esta palabra, y esta palabra me ha enseñado la verdadera forma que yo debo hacer Amén. las cosas. Entonces, qué bueno es, y a mí me llena mucho esto, porque como humanos a veces cometemos muchas faltas en el crecer de la vida, y cometemos errores que nos hacen caer profundamente. Y yo en estos días meditaba y yo le decía, yo no quiero que mi hija pase por lo que yo pasé. Y yo comencé a orar y a pedirle a Dios muchas cosas de la manera ahora como la palabra de Dios me lo ha enseñado, como Dios me lo ha enseñado, no como mi mamá y mi papá me lo enseñaron, porque he visto que la forma que ellos me enseñaron quizás no tenía los resultados que necesitaba tener en ese entonces, pero ahora encontré una forma diferente. Y yo le decía a Dios, yo quiero que mi hija sea diferente, que ella no cometa los errores que yo cometí, cosas que me causaron muchas situaciones y arrastres de situaciones muy difíciles. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero que ella pase por esto. Entonces ahora yo he empezado a construir, Amén. construir, como dice el tema de esta noche, construir un legado en ella. No solamente en valores, en principios personales, seculares, sino en valores espirituales.
cosas que vayan a trascender, de que ella encuentre esa manera, así como David en un momento dado le enseñó a Salomón y le dijo, mira, nunca se te olvide los mandamientos, nunca se te olvide la ley. Ella te va a llevar en el camino correcto, que no se trata de lo que yo le diga con mis propias palabras, sino que se trata de la palabra de Dios que yo le estoy dejando a ella, diciéndole a ella, mira, yo puedo ser tu mamá, yo te puedo amar mucho, pero yo no te voy a amar más que Dios. Entonces nunca te olvides de Dios. Amén. Eso Hermana es Kelly, usted importante. dijo una palabra clave y es empezar a construir. Y aquí la hermana Sashira comparte un testimonio poderoso para la gloria de Dios. Amén. Ella dice que su mamá le decía a ella y a su hermanita, yo no tengo más nada que dejarle que una casa. Ya en este punto de mi vida, ¿qué más yo le voy a dejar a ustedes? Y bueno, los que no conocen a Sashira, Sashira es una adulta de más de 30 años. Pero su mamá vino al Congreso y dice que su mamá fue confrontada por la palabra y se quebranta. Y su mamá le dice a ella, que ya es una adulta, yo voy a empezar a trabajar para dejarte algo más que una casa. Amén. O sea, ella entendió que no se trata solamente De las cosas materiales o que no porque su hija es una adulta ya, no hay nada que ella pueda hacer por ella. Así No, es. porque ella sigue siendo su hija. Sí. Y mientras tú estás vivo, tú tienes la oportunidad Amén. de poder empezar Claro que sí. a construir, como dice la hermana Kelly. Y ella dice que Sashira le dijo a la mamá, tú me has dejado a mí un legado de honra, porque tú dejaste tu casa por más de 6 años para poder cuidar a mi abuela. Y eso marcó mi vida. Amén. Entonces, qué bueno, y Gloria, damos un aplauso al Señor. Amén. Porque para eso nosotros hacemos estas actividades. Porque se trata de la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Se trata de poder salir de los ciclos, del círculo vicioso. Amén. Se trata de volver a empezar, amén. Entonces eso es importante. Gracias, Sashira, por compartir ese testimonio. Dice el hermano Edison Fader, eso siempre se lo digo a mis hijos, tu manera de actuar es lo que estás sembrando a tu futuro. Los hijos deben entender el consejo Así de es. los padres, si no van a cosechar lo mismo que ellos están dando. Si la hermana Feli, el legado es el término que se asocia a la herencia o a la enseñanza que se le puede dar a una persona, a tus hijos, a tus nietos, a aprendices, a discípulos. Es cierto, o sea, eso es en todas las áreas. Así es. El legado es la huella, la enseñanza, el testimonio de quienes nosotros somos. Amén. De quienes somos en esta tierra. Y nosotros debemos procurar dejar un buen legado. Amén. Que lo que la gente diga de nosotros, como lo dijimos al inicio, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Para que cuando yo muera la gente pueda decir esto de mí. Amén. ¿Sí? Porque se trata de nosotros mismos. Nadie puede tomar esa decisión por mí. Se Así trata es. de nosotros mismos. El legado se trata de las decisiones que tú y yo tomemos. Se trata de nuestras acciones. Amén. Se trata del aprendizaje que nosotros recibamos. ¿Qué cosas le estamos añadiendo a nuestras vidas? ¿Cómo nos estamos enriqueciendo para poder dejar un legado? Amén. ¿Y en qué área vamos a dejar ese legado? Amén, hermano. Área emocional, área sentimental, área espiritual. ¿En qué área vamos a dejar ese legado? ¿Qué la gente va a decir de nosotros Así el día es. que no estemos? Amén. O tendrán un doble discurso. Uno dice, bueno, yo la conozco como que se ríe, y otro dice, yo la conozco como una amargada. Porque éramos según el área donde estábamos, Así o es. según con quién estábamos, o somos de una sola pieza. Así mismo. Todas esas cosas son parte del legado. Claro que sí. Todas esas cosas, cómo nosotros nos proyectamos ante la gente o en el lugar donde estamos o quienes estamos. Dice el último punto, el rol del liderazgo familiar en la construcción de un legado. Y vamos a la palabra, el libro de Deuteronomio capítulo 30, el verso 19, dice de la siguiente manera. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, la constancia en la enseñanza y la corrección con amor son esenciales para cimentar un legado que perdure. Amén.
Y lo decía la hermana Clarita, se trata de la constancia. No es algo que hago hoy nada más, sino que es algo que nadie siembra hoy y ya, mañana voy a recoger los frutos. No. Así pasa también en el área espiritual. Así pasa también en el área secular, natural. O sea, para que tú obtengas un resultado tiene que haber un proceso de siembra, un proceso de cuidado, un proceso de limpieza, un proceso de espera, para entonces tú tener los resultados. El problema es que a veces nos desesperamos y no queremos entrar en las obras grises, ya me aprendí el término, en las obras grises, que es la parte difícil que nadie quiere, ¿sí? A donde está la corrección, a donde está el polvo, la suciedad, a donde se ve el caos controlado, ¿sí? Porque no se trata de un desorden, no se trata de lo loco, se trata del caos controlado. Es necesario que se levante el polvo, es necesario que quitemos esto, es necesario que removamos para que entonces nosotros tengamos el resultado de la edificación bonita que van a ver los demás. Entonces tenemos que tener conciencia de todo ese proceso. ¿Qué rol estamos jugando nosotros en la construcción de nuestro legado? Amén. O simplemente no estamos jugando. Simplemente estamos, como dice la Biblia, como el tamo que arrebata el viento, como hojarasca que es llevada por la brisa, como las olas del mar. ¿Qué rol nosotros estamos jugando? Somos espectadores, estamos accionando. Saludos a la hermana Isel, saludos a la hermana Chenica, a la hermana Rachel. Dice la hermana Chenica, el legado es nuestra huella dactilar frente al mundo espiritual como secular. Así es como nuestra huella. Es único, nadie lo puede hacer por nosotros. Hermana Clarita, usted no puede construir el legado mío. Amén. El legado mío lo construyo yo, Amén. con mis acciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder jugar ese rol? Amén. ¿Cuál es nuestra constancia? ¿Qué decisiones hemos tomado en la construcción de nuestro legado? Amén. No solamente para nuestras familias, sino en cada área donde nosotros nos desenvolvemos. Amén. Eso es importante. ¿Qué van a decir los compañeros de trabajo de Clarita? ¿Qué van a decir los compañeros de trabajo de Kelly? ¿Qué van a decir los compañeros de trabajo de Catherine? ¿O qué están diciendo de nosotros? Porque no hemos muerto. ¿Qué están diciendo de nosotros? ¿Sí? Y de esas cosas también tenemos que tener cuidado. Amén. La constancia. ¿Cómo se trabaja eso? Y ustedes lo podrán decir, bueno, la hermana Kelly, que tiene una adolescente. Etapa justa, propicia, delicada. La etapa de los torbellinos. La etapa de la lucha. Porque eso es parte de la edad, ni siquiera se trata de la persona, eso es parte de la edad. Sí. La adolescencia es la parte donde yo sé, ya yo crecí, ya yo no soy una niña. Entonces, ¿cómo se trabaja esa constancia, hermana Kelly? Donde yo sé que hay momentos donde hay fatiga y tú dices, ¡ah! Dios mío, pero Dios mío. Ay, cuando estábamos chiquitos y mi mamá nos decía, Dios mío, quisiera meterlo otra vez en mi vientre, padre. Mi mamá no decía eso, quisiera meterlo de nuevo en mi vientre. ¿Cómo se trabaja ese legado, esa constancia, Dios hermana mío. Kelly? Y buena pregunta. Yo, la verdad, pudiera decir muchas cosas, pero me río porque para mí es algo, es una nueva experiencia, porque tengo solamente una hija, pero está en esa etapa de la adolescencia. Y una de las cosas con las que yo a veces me siento, y a veces, como dice la hermana Katy, a veces yo, ay, y yo cuento del 1 al 10, y yo le digo, ay, yo oro, Señor, dame paciencia. Pero es importante que nosotros mantengamos en esta etapa que estoy viviendo con ella, mantener esa constancia, esa perseverancia de estar ahí, siempre estorbándole, sabiamente, pidiéndole a Dios esa sabiduría, de acuerdo a la palabra también, como madre y como padre, mi esposo, nos estamos esforzando mucho por darle un buen ejemplo, más que palabras, un buen ejemplo, testimonio. Mi hija ha sido testigo y quiero compartirlo aquí. Mi hija ha sido testigo de muchas experiencias en mi vida como madre y de mi esposo como padre.
Y me ha gustado que ella haya sido testigo, porque como dice la hermana Katy, o sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, con esa perseverancia de mantenerse, de que sea lo que sea que estemos viendo, que a veces no estamos de acuerdo o no son los resultados que esperamos, mantener esa constancia de estar allí siempre, corrigiendo, hasta que ella madure y vea que lo que nosotros hacemos como padres es para su bien, que lo que queremos es su bien, porque ya pasamos esa etapa. Nosotros también fuimos adolescentes, y ustedes también, las hermanas aquí, los que están aquí detrás, todos fuimos adolescentes y sabemos que tenemos esa lucha, esa batalla, pero siempre mantener esa perseverancia, esa constancia, y más ahora que tenemos a Dios de nuestra parte, que es lo importante. Entonces, mantenerse ahí siempre, perseverando y sobre todo corrigiendo con la palabra del Señor. Aquí está el hermano Edison desahogándose, el hermano Edison. Dice el hermano Edison, dice, es cierto, la constancia, a veces uno como padre se cansa de repetir las mismas cosas, pero el amor de padre te hace ser perseverante, no desmayemos. Es cierto, porque a veces está lo que el padre quiere ver, pero también está lo que el hijo quiere hacer. Así es. Y esa brecha generacional trae conflictos y va a seguir trayendo conflictos, porque lo ha traído desde que la humanidad está sobre la tierra hasta el último hombre sobre esta tierra. Va a seguir trayendo conflictos, pero eso es parte de la constancia. Uno dice, pero ya lo dije, lo repetí y lo repetí. Y vuelvo y lo repito. Y vuelve, sígalo repitiendo. Sígalo repitiendo hasta que vea el resultado. Mire, lo último que tenemos que hacer es cansarnos. Es cansarnos. Nosotros tenemos un objetivo y yo creo que hay satisfacción cuando lo logramos. Yo lo digo desde la parte secular como docente. Trabajando, imagínense yo con un volumen de adolescentes. Sigamos que vamos a poner 200 adolescentes, el total de estudiantes que yo manejo. Y con cada salón hay un objetivo, a veces individualmente con estudiantes y objetivos. Y a veces yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Quién me mandó a meterme en este problema? ¿Quién me mandó? Esos no son hijos míos. Pero es que hay una responsabilidad, hay una responsabilidad, un llamado del Señor. Y yo digo, como dicen los padres, Dios, pero ya yo les dije eso a ustedes, señores. Ay, yo le digo, Jesus Christ. Jesus Christ. Y si yo digo Jesus, ellos dicen Christ. Ay, Dios. Pero cuando se han logrado algunos objetivos, eso me da una satisfacción y yo se lo hago saber a ellos. Yo le digo, costó, ¿se acuerdan que decía esto, pero ya lo lograron? ¿Cómo se sienten ustedes ahora que lograron eso? Por esto ahora nos sentimos bien. Entonces, eso es parte del proceso. La hermana Kelly decía, la comunicación, eso es importante. La transmisión de la información es importante, porque si tú me estás enseñando algo a mí, yo tengo que entender lo que tú me estás enseñando. Y eso es parte del legado, porque en el legado también se da un tipo de mentoría, hermana Clarita. Tú le vas explicando a la persona esa formación, mira, este es el camino, este es el resultado, porque no se trata de una dictadura. No es porque yo te lo digo, porque yo lo estoy viendo, no, eso está en tus ojos, pero tú tienes que hacer que eso entre en mis ojos. Y para que eso entre en mis ojos, tú me lo tienes que explicar. Entonces mi visión se va ampliando y vamos a tener el resultado al que yo debo llegar y el que tú viste que ya yo puedo llegar. Entonces, todas esas cosas también son importantes. Respetar la independencia de la persona. No se trata de manipular, sino que se trata de formar. Entonces, vamos a ir cerrando. Hoy el programa ha sido muy bueno. Gracias a todos los que compartieron sus experiencias. Nos han edificado y eso es lo que queremos a través de cada podcast. Entonces, vamos a hacer nuestras reflexiones para poder terminar. No sin antes invitarlos, bueno, yo no sé, sí, la otra semana todavía es la última de octubre. Sí, correcto. Tenemos la última, yo decía, viene Fiesta Patria, pero control. Viernes primero. Todavía tenemos la última semana de octubre. Aquí hay una que cumple año a final de octubre, ya no quiere que yo me salte esa semana. Así es.
Ok, entonces tenemos la otra semana, vamos a tener el miércoles Amén. nuestro tiempo de refrigerio con la juventud, que ha tenido muy buena audiencia. Ellos tienen su audiencia juvenil y tenemos el otro viernes también, entonces nuestro programa de refrigerio espiritual. Ya usted verá a través de las redes cómo lo vamos a manejar en el periodo de fiesta patria, porque nosotros también tenemos que honrar a la patria. Amén. Entonces usted esté pendiente ahí, la hermana Isa se ríe, pues ya sabe quién es la persona. Usted esté pendiente ya en nuestras redes para seguir gozándonos, hermana Clarita, luego nuestra hermana Kelly con su reflexión. Amén. Doy gracias a Dios por este tiempo. Y aquí unas últimas anotaciones. Dejar un legado es tomar decisiones. Y a veces